Hola amigos, fue una líder influyente y destacada figura en la historia bíblica, jueza, profetisa y líder militar. Recibió revelaciones divinas. Su liderazgo emergió en un momento crítico del pueblo de Israel y que tuvo un papel muy importante en la liberación de Israel de la opresión cananea. Hoy déjame que te cuente quién fue Débora. Su historia se cuenta 2 veces en el libro de los Jueces, en el Antiguo Testamento. Débora, en hebreo abeja, fue una profetisa de Dios y la 4ª persona y la única mujer que se desempeñó como juez de Israel antes de la monarquía mencionada en la Biblia hebrea Tanaj, y como líder militar. Su liderazgo emergió en un momento crítico cuando los israelitas estaban oprimidos por el rey Jabín, rey de Canaán, Hazor, y su temible general Sísara. Cronología. Durante 40 años, Débora juzgó a Israel entre los años 1107 a.C. y su muerte en el año 1067 a.C. En el Dictionary of World Biography, The Ancient World, se indica que pudo haber vivido en el período comprendido entre los años 1200 a.C. y 1124 a.C. Su vida. Débora vivía en la región montañosa de Efraín, entre Betel y Ramá. Estuvo casada con un hombre llamado Lapidot. No se sabe si tenían hijos. Débora era mujer de Lapidot. Como la palabra hebrea lapid se traduce como antorcha o relámpago, la frase mujer de Lapidot podría estar haciendo referencia a Débora como una mujer ardiente. Ella fue madre en Israel, en el sentido de que Dios la escogió para que cuidara de la nación como una madre. Un poco de historia. El pueblo de Israel había sido oprimido durante 20 años por Jabín, el rey de Canaán, cuya capital era Hazor. Conmovida por la miserable situación de Israel, Dios, mediante Débora, le comisionó al general israelita Barak, hijo de Abinoam, en Cedes de Neftalí, para que reuniera 10,000 soldados de Neftalí y Zabulón y los concentrara en el monte Tabor, una montaña a más de 400 metros de altura, desde donde se tiene una vista estratégica de la llanura de Esdrelón o Yezreel, que se extiende hacia el suroeste. Dictó sus sentencias bajo una palmera datilera entre Ramá, en Benjamín, y Betel, en la tierra de Efraín. Al mismo tiempo, Débora afirma que el Señor, Dios de Israel, atraerá al temible general Sísara
comandante del ejército de Jabín, rey de Hazor, hasta el río Sison. A pesar de que Israel no tenía un ejército y contaba con muy pocas armas, el general Barak estuvo dispuesto a pelear, pero con una condición: que Débora subiera con ellos al monte Tabor. En cuanto llega a oídos del temible general Sísara, comandante del ejército del rey Jabín, rey de Hazor, la noticia de que Israel había juntado a un ejército para luchar contra él, varios reyes cananeos enviaron sus ejércitos para apoyar a las fuerzas del rey Jabín, que al parecer era el más poderoso de todos ellos, y reúne unos 900 carros de hierro equipados con afiladas cuchillas de hierro que le salían de los ejes y un gran ejército. El avance de las tropas y los 900 carros hacía un ruido ensordecedor, y la tierra temblaba bajo su paso. Los cananeos estaban seguros de que acabarían rápidamente con el lastimoso ejército israelita. Entonces Débora dijo a Barak, según Jueces, capítulo 4, versículo 14: levántate, porque este es el día en que el Señor, Dios de Israel, ciertamente dará a Sísara en tu mano. ¿No es el Señor quien ha salido delante de ti? Y eso hizo Barak. Descendió del monte Tabor con sus 10,000 hombres. Jueces, capítulo 4, versículo 14. Las tropas de Israel se lanzaron colina abajo y llegaron a campo abierto, a la planicie, dirigiéndose directamente a aquellas temibles máquinas de guerra. La tierra se meció, los cielos también gotearon, dice el relato. El orgulloso ejército del general Sísara se desconcertó cuando les cayó encima un tremendo aguacero. Parece que llovió tanto que el terreno enseguida se inundó. De un momento a otro, los pesados carros quedaron inservibles. Se hundieron en el fango y no había manera de sacarlos allí. Al general Barak y a sus hombres no les importó la lluvia. Sabían que Dios la había enviado a Débora. Así que empezaron a atacar a los soldados cananeos. El río Sison creció e inundó el valle, arrastrando los cadáveres río abajo hacia el mar grande. Como profetizó Débora, se libra una batalla dirigida por el general Barak y por el general Sísara, y es completamente derrotado en la batalla de Megiddo. Escapa a pie mientras su ejército es perseguido hasta Haroshet Hagoyim y destruido. Sísara llega a la tienda de Jael. Las fuerzas del general Sísara se ven abrumadas por el poder de los israelitas, y ante la carnicería, Sísara huye a pie hasta encontrar el campamento de Eber, un kenita que se había separado de su gente
para establecerse más al sur, cuyo plan no estaba en guerra y que tenía un acuerdo de paz con el rey Jabín. Cuando llega, encuentra la tienda que ocupaba la mujer de Heber, Jael. Jael, al ver al general Sísara cansado, le invita a pasar a su tienda. Entonces Sísara le pide agua, ya que está sediento, y Jael abre un odre de leche y se la da. Cuando termina de beber, el general le ordena a Jael que se quede delante de la tienda y que si alguien pregunta, que diga que no hay nadie adentro. Mientras tanto, Sísara, rendido y cansado, se tumba y cae en un profundo sueño. Jael aprovecha esa oportunidad para coger una estaca de las que usaba para montar las tiendas y un mazo. Acercándose a Sísara, Jael le clava la estaca en la sien con tal fuerza que atraviesa sus sienes. Cuando Barak pasa por el campamento buscando a Sísara, Jael sale a su encuentro y lo llama para que vea dónde está el general muerto. Cuando Jael le mostró al general Barak el cuerpo con la estaca clavada en las sienes, enseguida se dio cuenta de que la profecía de Débora se había cumplido. Una mujer había derrotado al poderoso Sísara. Y así muere Sísara por la mano de una mujer y no por la de Barak. A pesar de que Jael no era judía y que sus acciones violaron las normas de la hospitalidad, los judíos la aclamaron como una de sus heroínas. Con la muerte de su general, el rey Jabín perdió su poder. Por fin había acabado la tiranía cananea. Israel disfrutó de paz por los siguientes 40 años. Basándose en hallazgos arqueológicos, la guerra de Débora con Sísara encaja mejor en el contexto de la segunda mitad del siglo XII a.C. o de la segunda mitad del siglo XI a.C. El canto de Débora. El canto de Débora se encuentra en Jueces, capítulo 5, versículo del 2 al 31, y es un himno de victoria cantado por Débora y Barak sobre la derrota de los adversarios cananeos por algunas de las tribus de Israel. El canto en sí difiere ligeramente de los acontecimientos descritos en Jueces capítulo 4. La canción menciona a 6 tribus participantes: Efraín, Benjamín, Maquir, un grupo asociado con la tribu de Manasés, Zabulón, Isaacar y Neftalí. A diferencia de las 2 tribus de Jueces capítulo 4, Neftalí y Zabulón, y no menciona el papel de Jabín, rey de Hazor. La canción también reprende a otras 3 tribus, Rubén, Dan y Aser, por su falta de patriotismo. En el canto de Débora se describe también a Samgar como uno de los gobernantes anteriores en cuyos días no había caravanas, los caminos estaban abandonados, los viajeros tomaban caminos tortuosos y la población de Israel colapsada.
Sangar era hijo de Anat, nombre de la diosa semítica Anat de la fertilidad, y se lo identifica como el tercer juez de Israel. Samgar mató a 600 filisteos con una aguijada, una vara que se usaba para unir dos bueyes. Michael Cogan escribe que para los redactores del Canto de Débora, el hecho de que el general cananeo Sísara acabara asesinado por una mujer, Jael, la máxima degradación, es una señal más de que Dios es el responsable último de la victoria. El relato bíblico de Débora termina con la declaración de que tras la batalla hubo paz en la tierra durante 40 años. Jueces capítulo 5, versículo 31. Aunque la presencia de himnos de victoria no es infrecuente en la Biblia hebrea, el canto de Débora es inusual por ser un himno que celebra la victoria militar de dos mujeres, Débora la profetisa y Jael la guerrera. Jael, la heroína del canto de Débora. El canto de Débora suele considerarse uno de los textos más antiguos de la Biblia, pero la fecha de su composición es controvertida. Algunos lo sitúan en el siglo XII a.C., mientras que otros lo sitúan en el siglo III a.C. Basándose en su lenguaje y contenido, el consenso actual es que el cántico no se escribió antes del siglo VII a.C. Y hasta aquí la historia de hoy. Nos gustaría conocer qué opinan. Si quieren conocer más historias, coméntenos y no olviden suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias.